Hola, ¿qué tal amigos de Uno TV? Bienvenidos. Hoy tenemos una visita muy especial. Jepe desde Chile, México, ciudadano del mundo, ¿no? Y que nos viene a presentar Un Desastre, tu más reciente disco. Queremos platicar ampliamente de él, nos gustó mucho, pero mejor nos cuentas tú. Pero primero, ¿cómo estás? Bien, súper bien acá en la ciudad nuevamente, en este lugar que me encanta, que me trata siempre tan bien. Espero yo estar a la altura. Y bueno, claro, como bien dices tú, presentando el disco, contento por la salida del disco y defendiendo las canciones con mucha gana. Defender las canciones, me gusta mucho ese término que haces, sobre todo porque el día de la presentación del disco, el día que se liberó completamente el disco ya en todos lados, hiciste una lectura muy interesante sobre aspectos del disco. Me llamó mucho la atención que empezaste diciendo que podría ser el peor disco de tu carrera, ¿no? Y haces una serie de reflexiones. ¿Por qué? Compártenos un poquito y después ya la conclusión a la que llegaste. Sí. Lo que quería decir con eso que tú pudiste escuchar ahí tiene que ver con la idea de que en este disco, por primera vez y probablemente por segunda vez en realidad, porque la primera vez, y ahí hago una comparación con el primer disco, sentí con la creación de este disco Un Desastre que el proceso tenía que ser libre, es decir, a ver, desde la génesis de las canciones, hablar de lo que realmente me nazca, hacer la grabación de acuerdo a lo que mis tripas o mi instinto me diga, como respetar eso, ¿no? Y ver qué puede salir de ese caos. Efectivamente es un caos, porque si uno le pone orden y dice voy a empezar tal día a trabajar y termino tal otro, bueno, es justamente ponerle un orden. Esto es todo lo contrario. Aquí no había siquiera un día de comienzo, no recuerdo en qué momento empezó a grabarse este disco en particular, ni bueno, inevitablemente por supuesto que hubo un día de término, pero que ese día de término se estiró y se empezó a mezclar con otras cosas. Bueno, y todo lo que en el proceso también del disco sucedió, es decir, las colaboraciones mismas no fueron para nada planeadas, simplemente un día estaba escuchando la canción, lo que llevábamos trabajado de determinada canción, y se me ocurría escribirle a tal o cual artista, donde felizmente en la mayoría de las ocasiones me dijeron que sí, y eso es porque creo yo que la vibra del disco iba bien, ¿no? Es como que todo fue un proceso orgánico. Entonces, a eso yo le llamo un desastre, a eso yo le llamo lo peor, porque no hubo nada como en los discos anteriores, ¿no? Que todo estaba estipulado, las colaboraciones, bueno, se buscaban conscientemente. Había un orden, ¿no? Que por cierto, en esos discos, en esos 8 discos, ¿no? Que están entre el primero y este último, dieron sus resultados. O sea, yo estoy muy orgulloso de eso, de haber planeado las cosas y haber finalmente visto que las cosas resultaron de acuerdo a un plan. Ahora no había ni un plan y la idea es que no lo hubiere. Entonces, bueno, a eso me refería con que este puede ser el peor disco, porque no respondió a ningún criterio de ningún tipo. Y también ponerle Un Desastre, se me ocurre también una manera de dejar libres las canciones y dejarlas lo suficientemente vulnerables y no cerradas, ¿no? Conceptualmente. Y que más, por último, puede ser que, bueno, la estética del error igual. La estética del error para mí ha sido siempre muy, muy importante. Más o menos en determinados momentos. Hoy lo es y es principal, esa idea de que en el error, en la palabra que salió porque sí, en la grabación, digamos que técnicamente no es lo suficientemente óptimo, ahí hay una belleza y eso es otra de las razones por qué el disco se llame así, o yo considero que este disco sea el peor, ¿no? El peor entre comillas. Al final es mi favorito justamente porque es el peor. Y muy coherente, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención en el tracking, los nombres de las canciones, también en este desorden, ¿no? Algún uso de mayúsculas, minúsculas indiscriminado, algún error ortográfico a propósito, ¿no? También, hasta esta estética me parece también interesante. Sí, es como armar un puzzle con una imagen de un puzzle con diferentes puzzles, ¿no? Es como agarro una pieza de aquí, agarro una pieza de allá y aparece algo, ¿no? Ese algo nuevo es lo que me interesa. Es como la idea de... como si el tiempo de hacer las cosas así se fuese a acabar, me da la sensación. Es como, claro, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas que amenazan con controlar todo. Bueno, estoy haciendo para mí los últimos quizás vestigios de procesos orgánicos, ¿no? Procesos humanos, o completamente humanos. Y también, ya entremos a la parte musical y a las canciones como tal. Primero creo que me parece un disco completamente heterogéneo musicalmente, ¿no?
tienes folclore, hay mucho folclore, pero de repente hay una canción un poco más rock, algo también como más pop, algo hasta un poco de sintetizadores en algunas partes utilizaste. Me imagino que es parte de esta libertad y de este fluir como se fue generando el disco, ¿no? Esta heterogeneidad del sonido. Tal cual. Bueno, este disco además iba a tener muchas más canciones y lo cortamos porque el vinilo solo aguanta 40 minutos. Ese fue el criterio, así de sencillo. Por eso que el disco termina teniendo 14 canciones. Y a mí, por cierto, me encantan los vinilos. Entonces, tratar de que quedase un disco única y exclusivamente, o sea, que quedase bien consignado el disco en un vinilo, para mí era primordial. Por lo tanto, quedaron fuera algo así como 10 canciones. Okay. Y bueno, quizá un poco menos, pero por ahí 8 o 10. Y es genial porque este disco siempre se pensó, inclusive hasta en ese desorden, o sea, en una cantidad que era imposible, ¿cachai? Como 24 canciones o 22 canciones. No sé, nunca había hecho un disco así y jugamos a que iba a ser un disco largo. Y yo diría que hasta el último día, antes de entregar el disco, era un disco de 18, 20 canciones. Y lo corté porque, bueno, por lo que les comentaba del vinilo. Y bueno, sí, hay una idea de libre albedrío, de como, no sé, a ver, déjame pensar en alguna. Playa, Playa. Esa canción ese nombre lo robé de una canción de D'Angelo que se llama Play On, y que se escribe igual, Playa, Playa. Solo que lo junté, para que no fuera lo mismo. Bueno, obviamente la letra de la canción tiene que ver justamente con las playas de Chile, pero eso ya es otra historia. Bolero Libra, que está todo en mayúscula menos la O, es una idea también como de que la emoción de decir Bolero Libra no sea tan luminosa, que hay una oscuridad ahí dentro. Pero son interpretaciones tan personales que yo no sé si valen tanto la pena, pero sí, hay que jugar ahí con la expresión, con la mayúscula, minúscula. A mí se me hace como, cuando una palabra está escrita en mayúscula, se me hace que uno las dice con mayor volumen, ¿no? Un desastre, sí, una cosa así. En cambio, si uno tiene minúscula entre medio, es como como que te quedas callado, hay un vaivén ahí, pero yo creo que da lo mismo, es libre interpretación, es un juego. También, ahora mencionas de Bolero Libra, es esta colaboración con Mon Laferte. ¿Cómo también de repente nos cuentas que fue muy libre? Les pusiste, o en qué momento dijiste, este es para Mon, le hablo, le escribo y dice voy. Lo mismo igual con Rubén, con los Messier Periné, con Movimiento Original, Torito Alfaro. ¿Cómo fue sumándose esos colaboradores? No hubo un plan, ¿eh? No fue como este va a ser el disco que tengo más colaboraciones, para nada. Simplemente terminaba la canción, o sea, estaba trabajando la canción, Vivo, por ejemplo, y dije, chuta, a ver, ya, si esta canción yo la hice a Los Ángeles Azules, pero no funcionó, y ahora la tengo yo, ¿cómo hago para seguir estando en México sin Los Ángeles Azules? Bueno, ya, voy a invitar al maestro Rubén. Y bueno, le escribí un mail y contestó, y así, y probablemente en otro momento quizás él no hubiese podido, porque justo al tiempo que le escribí, justo les tocaba pasar por Chile tocando, ¿no? Entonces, bueno, ahí aprovecho a grabar. Entonces, es muy lindo eso que pasó, de todo muy impulsivo, muy así como random. Lo mismo, la Belencha, te decir, la Mon, yo tenía esta canción Bolero Libra y ella justamente en algún, no recuerdo en qué momento apareció, en qué mes, pero bueno, hace no tanto, ella sacó esta canción Tenochtitlan, lo cual me pareció que tenía este rollo como trip hop y bolero, sí. Y bueno, se me hacía que la canción que yo tenía también era un poco trip hop y un poco bolero. Entonces, bueno, le escribí y accedió y bueno, nunca habíamos compartido un escenario ni nada. Solo habíamos en algún momento ido a Teotihuacán juntos hace mucho tiempo atrás. Okay. Y bueno, se dio, también ella pudo felizmente, se entusiasmó, qué sé yo. Y así lo mismo con todo. Fue como 21 de enero, que es la canción que con Messier Periné también. La canción estaba dividida en dos, por tanto necesitaba de un personaje femenino en la segunda parte y una voz, digamos, bien pop, ¿no? Y a Pablo Stipicic, el productor, se le ocurrió, oye, si llamamos a Messier Periné, ya en una de esas pueden, pero bueno, quizás no, lo más probable es que no puedan. Y resultó, no sé, este disco tiene la cosa como de fluir. Sí, también. claro. Movimiento Original es un grupo quizás no tan conocido acá, pero en Chile muy conocido, de música rap y hip hop, muy, muy, muy legendario.
También yo nunca había hecho una canción con nadie urbano. Bueno, sí, con Gianluca quizás, pero ellos que son tan grandes, no sé, nunca se me hubiese ocurrido que iban a aceptar, o poder también, sí, un tema de agenda también. Y bueno, llegaron un día al estudio, grabaron la canción, así todo muy fluido. Por lo tanto, este disco tiene esa súper buena vibra, ¿no? Y me encanta. Sí, se fue acomodando todo para generar un desastre, que en realidad, ya escuchándolo, no nos parece un desastre, ¿no? Aunque han pasado cosas, no se ve en la cámara, pero te lastimaste el pie para la presentación del disco, ¿no? O sea, ahí sí va como que hay esa coherencia en el concepto, ¿no? Esa coherencia que se va dando de manera muy random. Efectivamente, lo del pie. Sucedía que el jueves pasado, a las 6 de la tarde, perdón, a las 6 de la tarde se aparecía el disco en plataforma, ¿no? Bueno, en Spotify. Y a las 6:20 me junté con un amigo, bueno, a celebrar el hecho de que el disco había salido, y lo voy a saludar y piso mal y me guinzo el pie. Bueno, así son las cosas. Creo que hay mucha mística en torno desde la creación, el proceso del disco, y cómo te ha ido llevando a estas cuestiones. Ya está fuera el disco, vienen una serie de presentaciones, asumimos que es la presentación oficial de Un Desastre, con fechas en Ciudad de México y otras ciudades. Cuéntanos un poquito también de ese proceso, también de el caos que fue organizar Un Desastre. Ahora, para el pasarlo en vivo, ¿sigues en esa esencia? Ah, no, bueno. ¿O ahí sí ya hay más? Para coordinar fechas de conciertos, sin duda que hay que hacer un plan. Pero las cosas que van sucediendo después de eso, o sea, después de que hay una fecha, la gente que va al concierto, y no sé, la manera en que las cosas se van dando de la creación del evento mismo, no sé, creo que van apareciendo cosas en el camino que son muy bonitas, ¿no? Voy a decir la fecha y voy a mirar esto porque para no equivocarme del nombre de los lugares, que es probable que lo haga si es que no veo esto. Bueno, son cinco fechas, sí. El 21 de noviembre en la ciudad de León, en el Foro Paruno. El 23 de noviembre en Puebla, en el Festival Tecate Comuna. El 28 de noviembre estamos acá en Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan, maravilloso lugar. El 31 estamos en Guadalajara, en un festival que se llama Día de Campo. Y el 1 de diciembre estamos en Querétaro, en la sala Arpa. Así que eso. Bonita gira. Lugares en los cuales no hemos estado, León y Querétaro. Así que, bueno, para que vayan, para que se entusiasmen. Los boletos están disponibles ahí en el link de mi Instagram. Ahí tienen un fácil acceso. Sí, los dejamos aquí abajo también para que no tengan que dar más de un clic. Y ya en el proceso de armar el show como tal, llevar estas canciones tan heterogéneas, que también parte de tu discografía siempre ha sido bastante heterogénea, ¿no? Siempre hay mucho folclore, también pop, ¿no? De todo. Pero en especial, ¿cómo ha sido el trabajo de musicalmente subir Un Desastre al escenario? Bueno, hemos estado montándolo de a poco, pero sabes que yo pensé que iba a ser más difícil de lo que empezó a ser, o sea, de lo que terminó siendo. Creo que las canciones han fluido, la puesta en el ensayo de las canciones han fluido muy bien. Estamos volviendo a utilizar secuencias, cosa que no hacíamos hace bastantes años. Secuencia entre medio de la música que se está tocando en vivo, ¿no? Para rescatar algunos de los sonidos que ustedes pueden escuchar en Desastre, ¿no? Porque hay sonidos de lluvias, tormentas, gritos, cosas que, bueno, difícil hacer en vivo. Con muchos sampleos también. Muchos sampleos, claro. Entonces, todo eso va a estar sobre el escenario. O sea, yo quiero que esté, por lo tanto, tenemos que lanzarlo vía trigger, ¿no? Vía secuencia. Entonces, en ese sentido, bueno, eso. Y ahorita que me acordé de los samples, también esta elección de samples me parece muy interesantes, ¿no? Desde... A ver, ¿cuál? Juanita Parra, ¿no? El de la música... Isabel Parra. Isabel Parra, el del Farra. ¿Tú sabes lo que significa farra? No. En chileno, farra es irse de fiesta. Ah. De hecho, hay una... bueno, sí, es un dicho antiguo igual, es como de los papás, pero... Ir a una farra es como ir a una fiesta, un salón, no sé. O sea, divertido. Este sample de la música, las canciones ayudan pero no solucionan. Esa es una entrevista que yo le hice a Isabel Parra. Sí. Ah, ok. Es una entrevista. De hecho, al final de la primera canción también
ella canta un extracto de algo, que una canción que cantaba su madre, que es Violeta Parra. Ella canta una de las primeras, como de las primeras canciones que Violeta Parra cantaba, era esa. Sí, esos samples me gustan mucho. Otro que es como una llamada, ¿no? Sí. También. También supongo que fue proceso natural así de cómo llegaron los samples. Lo que pasa es que Juan Wouters, que aparece en esa canción que tú dices que se llama Mastícame, es muy bueno para mandar mensajes de audio, muy bonito. Entonces él explica muchas cosas. De hecho, hacia el final de la canción aparece un mensaje de audio de él que me explica que tal o cual parte de la canción le gusta mucho, etcétera. Bueno, entonces, claro, como que era una... A él yo no... Soy muy fan y me lo he topado en varios conciertos, pero para grabar no lo hicimos así en persona. Entonces él me mandaba cada cierto rato un mensaje de audio donde me explicaba lo que estaba haciendo. Entonces eso es muy bonito y quisimos un poco replicar esa idea de la comunicación de mensaje con él, bueno, o llamado, digamos, la situación telefónica con Juan. Nos encantó Un Desastre. Creo que no es el peor disco. La conclusión es, no es el peor disco de tu carrera. Es psicología inversa. Es psicología inversa. Es un disco que hay que escucharlo. También les dejamos aquí la liga abajo para que vayan a escucharlo completito. Las 14 canciones valen completamente la pena este viaje por el que nos llevas. Y no nos queda más que agradecerte, Jepe. Magán, muchas gracias una vez más por la entrevista, por estar aquí, te voy a decir. No, sí, claro, claro. Pero gracias por invitarme y buena onda, muchas gracias. Bueno, escuchen el disco Un Desastre, estén atentas y atentos ahí a las fechas que no son pocas. Así que bueno, nos vemos, chao. Él es Jepe, aquí abajo las ligas, vayan a escucharlo, denle campanita, suscribirse, compartan, ya se la saben y ahí se ven.